estamos de vuelta en Mujeres al Borde. Recibimos a una invitada muy especial que viene a hablarnos de un tema muy importante y muy serio que nos ha tocado, en los últimos años y en los últimos días, con muchas noticias negativas, lamentablemente. Recibimos a Heidi Camilo, quien es psicóloga clínica, terapeuta sexual y de pareja, especialista en violencia intrafamiliar del Centro Vida y Familia. Hola, Heidi. Un placer de estar acá compartiendo con todos ustedes. Bienvenida. Me reí bastante con la receta, he gozado como ustedes no se pueden imaginar. Gracias, qué bueno. Sí, nosotros somos así, unas niñas tranquilas y bien portadas. Sí, son unas niñas muy buenas. Ay, realmente sí. Gracias. Entonces vamos a hablar de abuso sexual infantil y trauma en la adultez. Sí, es que definitivamente el abuso sexual, sobre todo en las primeras etapas de la vida, el abuso infantil, es una de las situaciones que marcan a un ser humano de por vida. ¿Podemos definir, por favor, abuso infantil y qué comprende? Porque muchas personas piensan que abusar de un niño necesariamente amerita una violación sexual. Exactamente, muchísimas gracias, porque hay una gran confusión y hay una invisibilización del abuso producto de la no definición clara. Claro, de la no definición de quien justifica el abuso. Claro. Porque vamos a ver, abuso sexual infantil es toda acción u omisión donde una persona utilice a un menor para satisfacerse sexualmente. Cuando hablo de acción u omisión, estoy hablando de personas que tocan al menor, lo acarician, lo besan, hacen sexo oral, le hacen y le piden hacerle sexo oral, donde hay exhibicionismo, donde hay un discurso inclusive sexual hacia este menor. Recordemos que esta persona, que por definición le tiene que llevar 5 años, porque muchas veces se da el abuso sexual entre menores, pero esto es más visto cuando este menor, que es mayor que la víctima, también ha sido abusado, y lo que hace es reproducir el abuso. Replicarlo. Y estamos hablando de una situación que se va a ir presentando, pero lo encontramos en nuestro país de tal forma. Cuando hablo de omisión, estoy hablando de negligencia, estoy hablando de padres y madres que no ponen los controles adecuados en sus pantallas o en sus celulares y tienen una cantidad enorme de videos pornográficos accesibles al menor, y lo peor, tienen relaciones delante del menor, entendiendo que el mismo está dormido. Eso pasa porque mucho en nuestro país las condiciones de hacinamiento y un colecho no adecuado dan esta situación de vulnerabilidad. ¿Y eso es abuso sexual? Claro, porque tú expones, vulnerabilizas al menor a una situación para la que no está lista. Te quiero hacer una pregunta. Con el tema de las redes sociales hoy en día, la gente tiene una necesidad de mostrar y de exhibir. Cuando vemos a esas niñas que de repente la ponen a menearse, a bailar, quizá temas que no son apropiados para su edad, con movimientos que están sexualizados, ¿eso también es abuso sexual? Por supuesto que sí, porque es la cosificación del cuerpo del menor con una intención sexual. Fíjate que parecerían juegos. No son juegos, porque usted está sexualizando a un menor que no maneja la información que como adultos nosotros manejamos para estas conductas. Entonces el abuso sexual en nuestro país es más alto del que podemos entender y ver, sobre todo en adolescentes. Esa menor tenía una relación con un hombre. No, eso no es una relación, porque no hay un consenso basado en una igualdad evolutiva. Lo que hay es un estupro, que es diferente a lo que es la violación. Fíjate que en nuestro país recientemente fue condenado a 20 años este exfuncionario. Gracias a Dios debieron darle 30, deberían aumentar las penas, pero le dieron 20. Y una de sus defensas era que él decía que él no la había violado. Esa era su defensa. Pero violación implica penetración, y en el 80% de los casos los abusos no llegan a penetración, se quedan en toques, en caricias, en exhibicionismo y en sexo oral. La violación per se, la penetración, ocurre ya en casos menores. Y algo que quiero señalar,
del 85 al 90% de los casos de abuso sexual son incestuosos o filiales. Una pregunta, a veces los niños no saben verbalizar que están en una situación de abuso. Porque, bueno, es un lenguaje un poco más complejo para un niño chiquito poder decirlo. Por supuesto. Porque también no lo entiende. ¿Qué signos, qué cosas, qué comportamientos debe de tener pendiente un padre, un adulto, un profesor, que pueda prender esa lucecita roja para darse cuenta que hay algo que está pasando alrededor de ese menor? Muy bien, el menor no se va a sentar contigo, claro, si no ha habido una educación sexual preventiva, que es a lo que aspiramos. Cuando un menor ya conoce el tema de las partes privadas y que nadie los puede tocar, va y te lo dice, porque he tenido pacientes que me dicen, no, mi hijo me dijo tal cosa. Te estoy hablando de niños de 5 y 7 años. No, mira, mami, pasó tal cosa, me dijeron tal cosa, y pueden accionar. Eso no es la mayoría. La mayoría es que aparecen síntomas y signos. Los signos pueden ser hematomas, o sea, moretones, pero no son muchos, porque recordemos que hay etapas para el abuso sexual. Como dije, el 85 al 90 son familiares. Por tanto, no es alguien que llega y toma al menor de repente, que lo va a golpear. Aparece una fase de seducción y en esa seducción ya empiezan a darse síntomas, donde este menor se nota más interesado en ese adulto que le busca, que le importantiza, que le destaca delante de los demás miembros de la familia o delante de los otros niños o niñas. Aparece ese proceso de seducción. Cuando se encuentra la instauración del abuso, se empieza por el exhibicionismo para normalizar la conducta abusiva. No se va directamente al toque necesariamente. Mira, quería decir esto que nos acaba de decir una de nuestras amigas del live. Dice, buen tema, yo fui abusada cuando mi madre me dejaba el cuidado de alguien. Y hoy aún a sus 28 años, ella dice que lo sigue sufriendo. Sí. Tú decías que la marca de estos abusos en la infancia son muy difíciles de sanar. De hecho, no se recuperan. No. Hay secuelas que no se recuperan, se aprenden a vivir con ella. Y ahí aparece, creo que hay una línea. No, pero termina tu idea porque es muy delicado. Los síntomas son eso que te decía, y además aparece un lenguaje y comportamiento sexual no adecuado para su edad. Cuando tú empiezas a ver un niño con una masturbación compulsiva, a esconderse, a un lenguaje que tú escapa de su nivel de edad, hay que prestarle atención para poderte decir sobre las secuelas. Las secuelas son físicas y psicológicas, porque el cuerpo guarda la memoria a nivel neuronal. El cuerpo guarda la memoria del abuso, aún haya pasado a muy temprana 20 años más tarde, 30 años tengo más una tarde. llamada para ti. Sí. Hola. ¿Tu pregunta para nuestra terapeuta? Hola. Ahí. Hola. Nos está cortando. Llámanos de nuevo. Ok, entonces vamos a aprovechar para recordar las Exacto. líneas, porque sé que hay mucha gente que nos está escuchando y quisiera más orientación al respecto para saber cómo manejar esto, ¿no? Y también qué hacer cuando ya creemos que hay abuso. O sea, ¿cuáles son los pasos a dar por un adulto a cargo? ¿Cómo abordar al niño también? Vamos a dar los números y regresamos. Ya, 809-531-9050 y desde fuera sin cargos, 888-664-5328. Seguimos aquí con Heidi Camilo, ella es psicóloga, terapeuta sexual y de pareja, especialista en violencia intrafamiliar, y hoy estamos hablando de abuso sexual infantil y trauma en la adultez. Hablábamos de esa joven que nos llamó, o nos dijo por el live, nos confesó, gracias por tu confianza, que tenía 28 años y todavía está sufriendo eso. Vamos a tomar una línea para poder hablarle un poquito Al borde. a ella. Sí, bueno. Hola, ¿tu pregunta para Heidi? Yo fui abusada por un tío político cuando era pequeña y tengo actualmente una hija de 15 años y nunca le he permitido dormir fuera de mi casa ni que nadie se le acerque, y a veces quisiera explicarle por qué, pero como que no encuentro el modo. Bien, muchísimas gracias. por tu llamada. Fíjate que la gente ya se está atreviendo a decirlo. Mira,
tal vez es un gran paso, para poder buscar y encontrar la sanación. Claro que sí. Y a veces plantear la narrativa del abuso sana, pero hay que ser muy cuidadosos porque puede ser estigmatizante y revictimizante. Tal vez no es necesario que le cuentes a tu hija el por qué no la dejas dormir fuera, porque cuando se es víctima de abuso, pasan dos cosas: o nos volvemos sobreprotectoras, lo cual no protege, porque entonces el menor no aprende a ver las señales de alerta de alguien que se le esté acercando. Y queda más expuesto al final. Exactamente, está más expuesto y vulnerable. O entramos a la negligencia de la invisibilización del abuso. O sea, yo como fui víctima no veo ninguna señal y mis hijos están en esa vulnerabilidad. Te hacía la pregunta, si te llega tu niño, un sobrino y te dice, te trata de explicar que estuvo en una situación incómoda, ¿cuál es el paso a dar? Primero se busca ayuda psicológica, Lo primero es creerle al menor. Okay. Porque lo primero que va a hacer el depredador sexual es convencer al menor de la superioridad. Yo soy adulto, a mí me van a creer siempre, a ti no te van a creer, nadie te va a hacer caso. O lo amenaza también. Lo amenaza cuando esa visión de a ti no te van a creer, entonces lo amenaza. Créale, eso es lo primero, creerle. Luego, acceder a los servicios de atención psicológica con un especialista en abuso sexual. No todos los psicólogos abordan los temas de abuso, ni están preparados para abordar el tema de abuso. Yo te voy a poner mi propio ejemplo. Yo soy terapeuta sexual y de pareja. Yo trabajo abuso sexual en adultos. Yo no lo trabajo en niños y niñas. Para trabajar en niños y niñas adolescentes hay otro profesional que lo aborda, porque se abordan de manera muy distinta. Cuando se presenta la divulgación del secreto del abuso, señores, yo vivo peleando con los medios. ¿Por qué? Porque vulnerabilizan al menor, poniendo a la madre como cuidando al menor, de que no ponen la cara del muchacho, pero entrevistan a la mamá. Dime quién en ese barrio no sabe que Juanita González tiene la mamá de Perencilla. Eso es muy delicado. Wow, mira, Heidi, como dijiste, tú eres experta en adultos. Una persona que no trata, que no se trabaja esta situación que le pasó en la niñez, ¿a qué está expuesto? O sea, ¿por qué es importante trabajarse y darse terapia y buscar ayuda? Mira, en lo adulto como... Perdón, y agrégale a eso que tú dijiste ahorita y me llamó mucho la atención, que muchos adultos borran en su consciente, porque está en su subconsciente, que fueron violados, y eso me dejó como en shock. Sí, te decía fuera del aire que el cuerpo guarda la memoria del abuso. Hay una reestructuración neuronal. Aparece la amnesia disociativa. El abuso muchas veces no se recuerda como una historia coherente, hilarante. Se recuerdan trazos y trozos. O sea, como recuerdos fragmentados. Pero el cuerpo, y ahí viene mucho esto de lo que vamos a estar trabajando en la jornada, guarda la memoria. Muchas mujeres y hombres, porque les cuento que también muchísimos hombres han sido abusados sexualmente, pero creemos que solo le pasa a las niñas. No, a los niños les pasa. Y igual de traumático, el cuerpo guarda esa memoria. Cuando te decía que habían personas que no lo recordaban, por ejemplo, un olor, un sabor, un elemento ambiental les hace reexperimentar el abuso y llegan esos flashbacks, como se le llaman, que son como esos recuerdos del pasado, pero es como si fuese una escena y punto. Que la gente entra en esa ambivalencia de si pasó o no pasó, si yo puedo ser coherente en este recuerdo. Aparecen síntomas físicos, como es el tema de las náuseas, de la piloerección. O sea, la gente, tú ves cuando a la gente le da náusea, que los vellitos se le levantan, y una sensación muy, muy incómoda y muy molesta, pero no saben el por qué. Wow, lo tienen guardado en su memoria. Lo tienen guardado en su memoria porque es una forma de defenderse. Hay una modificación a nivel neuronal, es decir, se han hecho estudios y se ha demostrado que el sistema límbico, o sea, ese cerebro emocional, se reestructura a partir del abuso y eso permanece en la vida adulta. Al borde, buenas. Y bueno, vamos a volver a repetir, porque cuando tú hablas de todo ese trauma que sufre un niño y lo lleva toda su vida cargado, no estamos hablando nada más del abuso sexual que conocemos, porque estamos hablando hasta de ver imágenes, de estar expuestos. O sea que hasta por eso pueden vivir toda esta experiencia. Hola. ¿Aló? Al borde. Al borde, buenas. Te escucho, mi amor.
yo tuve una situación cuando yo tenía 5 años, ahora tengo 33. Entonces la tuve con alguien de color. Y no soy racista, pero yo no puedo ni darme un piquito con una persona de color. Me da náusea, la repudio. Entonces, desde que tengo uso de razón, mi cerebro, yo vivo agotada físicamente porque siempre me esfuerzo en borrar las cosas que no me han agradado de mi vida. Y trato siempre de tener la precaución de no actuar o hacer cosas que me vayan a forzar el cerebro a yo tratar de olvidar todo lo que hice o que me pasó. Pero antes que nada, es tan agotador uno trabajar esa parte del cerebro, como estaba diciendo la especialista, tratando de olvidar, y cuando llegan esos flashbacks, honestamente uno, no solamente el cerebro, los sentimientos, todo, uno como que se desvanece desde dentro hacia afuera, y lamentablemente son situaciones que a veces uno no tiene con quién contarlas o hablarlas, y mantenerlas en el anonimato, porque muchas veces no le creen a uno porque uno es simplemente un muchacho. Lo sentimos mucho, corazón. Te enviamos un abrazo muy fuerte. Mira, no estás sola. Gracias por abrir tu corazón y te mandamos eso mismo, un abrazo colectivo bien grande. Antes de que sigamos con lo siguiente, no lo vas a olvidar, querida. El esfuerzo mental que tú estás haciendo para olvidarlo, lo que hace es cronificar el trauma. O sea, hacerlo más fuerte, más grande. Hacerlo más duro, más crónico. Fíjate cómo ella estaba entrando en esa sintonía emocional. ¿Cómo podemos ayudar? De la descompensación. Si no has ido a terapia, ve a terapia. Porque ese nivel de agotamiento físico y mental para tratar de olvidar lo que hace es que entras en una depresión, entras en ambivalencia, te aíslas y vives desconectada de ti, de tu cuerpo. Para trabajar abuso se trabaja el cuerpo, pero también se trabajan las secuelas emocionales. Primero y antes que todo, tú jamás fuiste la culpable de esa situación. Nunca provocaste en ninguna forma que esa persona te tocara o te lastimara. Esto que tú estás experimentando es real. Es el cuerpo diciéndote que es momento de buscar ayuda, de no llevar sola esa carga, de buscar asistencia, porque es verdad, contarlo duele, vivirlo todavía más. Por lo tanto, la invitación es a que vayas donde un especialista y lo trabajes, porque puedes recuperar mucho, puedes reconectar con la alegría de vivir, con la alegría de sentir, con la alegría de interrelacionarte. Y no estoy hablando de que te busques una pareja de color, no, eso no es lo importante. Acá lo importante es recuperar tu salud emocional y mental. Mira, vamos a tomar una llamada y luego quiero, antes que todo, para que no se nos olvide, que tú des tus teléfonos y hablemos de esta jornada. Hola. Al borde, buenas. Sí, buenas. Hola, te escucho, mi amor. Quisiera decir mi experiencia. Claro, mi amor, te escuchamos con el corazón abierto. Yo fui abusada cuando tenía 12 años de edad. Entonces me pasó lo mismo que decía la terapeuta. Yo hice como una disociación. Yo me olvidé de eso como hasta la edad de 19 años. Ahora yo tengo 22. Y desde ese tiempo para acá, yo he desarrollado una serie de sentimientos, porque mucha culpa, me echó la culpa a mí, porque cuando me sucedió lo que sucedió, eso duró como hasta los 15, 16 años por ahí. Entonces, cuando surgieron los comentarios, o sea, totalmente diferente a lo que pasó en realidad, a mí me preguntaron algunos familiares, yo dije que no, por la vergüenza, por el miedo y por el sometimiento emocional que me tenía esa persona. Entonces, cuando, o sea, yo lo negué totalmente, y ahora que tengo 22 años, tengo muchísimo sentimiento de culpa conmigo misma y con las demás personas. Conmigo porque yo entiendo que si yo hubiese hablado, otro hubiese sido el desenlace, porque esa persona nunca nadie se enteró ni nada. Él sabe lo que pasó. Él y yo solamente sabemos lo que pasó, pero nunca nadie
se enteró. Y también culpo a las personas que estaban a mi alrededor, porque yo decía, ¿cómo no se dan cuenta? O sea, están ciegos. Y como que nunca nadie me prestó esa atención que yo en realidad necesitaba. O sea, que tú nunca has contado esto a nadie de la gente cercana a ti. No, nadie lo sabe. Hace aproximadamente un mes y algo yo comencé a ir a terapia porque yo me siento agotada emocionalmente. Muy Gloria a Dios. agotada. Entonces me estoy trabajando eso porque yo siento que eso va a terminar conmigo. Entonces he desarrollado como ese sentimiento de dolor, de ese odio contra las personas que en su momento debieron protegerme y no lo hicieron. Mi amor, te hago una pregunta. ¿Esa persona sigue a tu alrededor? ¿Es alguien que tú ves frecuentemente? ¿Es parte de tu familia o algo? ¿O de tu entorno? Sí. Gracias por tu honestidad, mi amor, de verdad. Y ¿Tú quieres hacer alguna pregunta, Heidi? No, solamente sigue en terapia y de verdad que admiro a las víctimas. Si aquí hay alguien que hay que admirar es a la víctima que reconoce y busca ayuda, porque esa valentía de empezar a sanar cuesta mucho. Qué bueno que lo hizo ahora, sí. Por lo menos con 22 años, tiene un camino que puede llevarla de nuevo a descubrir, como tú dices, a reconectar con ella y con la alegría de vivir. Heidi, te hago la pregunta. Te mandamos un abrazo, mi amor. Ella dice que esa persona todavía está en su entorno. El seguir viéndola, el tenerla presente. Y que nadie lo sepa de su gente. Sí, pero eso quizás no la frene un poco de ella evolucionar y sanar. Mira, es difícil porque como te decía, en los incestos el abusador sigue ahí. Porque muchísimas veces lo que pasa es que la familia hace un escándalo, se vuelve un tema de familia, un tema social, de la comunidad, arman todo aquel espectáculo y al final la persona se queda cerca. Okay. Y sí, causa mucho dolor y el proceso en terapia es aprender a convivir desde la distancia, a poner límite, a no, si esa persona está en esa actividad yo me retiro. Pero la necesidad de ser creída, escuchada, valorada y protegida actualmente es indispensable que podamos seguir con las víctimas. Mira, nos pregunta Giselle en el live, ¿cómo podemos instruir a nuestros niños para que en caso de que algún familiar o conocido intente tocarles o abusar de ellos, ellos puedan tener la confianza de contarnos? ¿Cómo podemos las madres prevenir esto con nuestros niños? La primera regla de prevención es saber que a todas nos puede pasar. Ay, Dios mío. Sí, porque mientras más consciente yo soy de que a mí y en mi familia puede ocurrir esto no discrimina. Esto no discrimina a nivel social, condición económica, a nivel educativo, religión. Ay, pero la religión, mija, ni hablemos de eso. Entonces, no discrimina ni siquiera el tema de la profesionalidad. Tú puedes ser psicóloga y tener un familiar que fue o esté siendo víctima de abuso. Y tú de repente trabajarlo. Reconocer que todas somos vulnerables es el primer paso. El segundo, educación sexual. La gente cree que cuando uno habla de educación sexual es decirle al muchacho, mira, toma un preservativo y vete. No, eso no es educación sexual. Es empezar a nombrar las partes del cuerpo con los nombres apropiados y nombres que tiene. No di que pirulín. No, nada de eso, por favor, los nombres correctos y empezar a poner límites. Mira, mi amor, estos son tus partes privadas, nadie las puede tocar, salvo mami o por ejemplo papi para tocarla, o tu médico cuando yo esté presente, para bañarte. Hay un videito en YouTube que a mí me gusta mucho que educa muy bien a los menores. El libro de Tere. Los libros de Tere. Fabuloso, sí. Porque a los niños chiquitos tú le puedes poner el cuento, claro, hay que verlo primero. Los libros de Tere. El libro de Tere. Okay. Es un cortito como de algunos. Anótenlo, mamá. Como minutos, para los niños de la primera infancia. Sí. Okay. Óyeme, como hasta los 8 años le funciona muy bien. Perfecto. 8, 9 por ahí. Dura como 5 minutos. Okay. Es la niña hablando y dando los consejos. Okay. Niño con niño se entiende muy bien porque hablan el mismo idioma. Claro. Entonces fíjate que habla de los secretos y todo y por ahí va empezando. Y decirle siempre a tu hijo y a tu hija, yo siempre te creeré, no importa lo que te digan. Óyeme, yo he tenido pacientes que ese fue un caso para mí memorable. La hija estaba siendo abusada por su padrastro, o sea, el papá de... El esposo de la mamá. El esposo de la mamá, pero con más hijos y demás. Y cuando se lo dijeron, esta mamá se empantalonó, mira, y hizo lo que tenía que hacer. Ella no dudó nunca de si era verdad, si era mentira, si era que se lo estaba soñando. No, actuó. Wow. Tengo una pregunta muy, muy interesante de nuestro live. ¿Es dañino o es bueno o normal que los niños vean a sus padres desnudos cuando se están bañando? Hasta cierta edad es normal.
¿Hasta qué edad? Hasta los 5, en promedio. Ok. Fíjate que hasta los 5, no con ansiedad. ¿A qué me refiero? ¿De ven para que me vea desnudo? No. Pero de repente... Si entró, te estabas cambiando, manejarte con naturalidad. Ah, sí, mi amor, bien. Pero después de los 5, 6, 7 aparece el tema de la vergüenza, que es importante que aparece la vergüenza sana, que es lo que le llamamos el pudor, que empezamos entonces a, no, mira, este es tu espacio, este es mi espacio y demás. No pasa nada en ese sentido. Claro, el que te vea desnudo no implica el exhibicionismo, el ven para mostrarte. No, porque el menor va a entrar y va a hacer las preguntas. Y eso es educación sexual. Mami, pero ¿por qué la tuya es más grande que la mía? Ah, no, mi amor, mira, por esto. ¿Por qué yo no tengo eso y mi papi tiene tal cosa? Hablarlo, eso es educación sexual y eso protege. Heidi, una pregunta entonces, cuando los niños, en el caso de que un niño haya sido abusado y se haya dejado asustar por la amenaza, por ejemplo, y no quiera decir nada, pero la mamá ya lo haya observado con algunos comportamientos extraños, ¿cómo debe abordar a ese niño para que el niño sienta la libertad y la confianza de decirle a su madre lo que le pasó? Como dije, empezando con el tema de, mira, mi amor, cualquier cosa que tú me quieras decir, yo siempre te voy a creer. Sentarse a su mismo nivel, mirarlo hacia los ojitos con amor. Literalmente, si él se tiene que sentar en el piso, usted se sienta en el piso. Te desciende al nivel del menor. Y si aún así te quedan dudas, llevarlo donde un terapeuta infanto-juvenil, porque hay pruebas psicológicas que ya te ayudan a saber la verdad. Que te leen el abuso. Wow. Te leen el tiempo, el abuso, el nivel, todo. Escuchen, madre, que no podemos hacernos las locas. Y sobre todo, madres, no seamos tan confiadas, porque hay yo he visto muchos casos en las noticias que que la niña salió por ahí, qué sé yo qué, y al rato cuando no aparecía, pero es que que yo salí, la dejé sola a la niña y la puerta abierta, pero es que lo peor es que pasa normalmente con gente conocida. Entonces es más grave de ahí. Señores, nos vamos a ir a una pausa, pero vamos a venir con el mismo tema con una amiga de mi amiga que nos llegó y vamos a seguir con Heidi Camilo, quien además nos va a hablar en breve de su próxima jornada para que sigamos empoderándonos y estas cosas dejen de pasar, Dios mío. Gracias, Heidi Camilo en la casa. Volvemos.